Preguntas de repaso, sección temperatura, capítulo temperatura, calor y expansión. Este continúa significa que son 2 diapositivas. Pregunta número 2 de repaso. ¿Cuáles son las temperaturas de congelación del agua en las escalas Celsius y Fahrenheit? Y las del agua en ebullición. Bueno, aquí simplemente es una información. Yo aquí agregué, o sea, en estos videos usted va a encontrar información adicional que no solamente nos sirve para dar la respuesta, sino que puede ser un complemento para entender mejor el capítulo. Dice, la conversión de a Celsius mantendrá a Estados Unidos en la tendencia del resto del mundo, donde la norma es la escala Celsius. O sea, Estados Unidos no maneja Celsius. Los Estados Unidos son reacios a cambiar. Resulta difícil cambiar una costumbre largamente establecida y la escala Fahrenheit tiene ciertas ventajas en el uso cotidiano. Por ejemplo, sus grados son pequeños. Ojo acá, un grado Fahrenheit es 5/9 partes de un grado centígrado, o sea que el Fahrenheit es más pequeñito. Con lo cual se consigue más exactitud en los informes del clima en temperaturas con número entero. Además, también las personas atribuyen una importancia especial a los números que aumentan en un dígito más, así que cuando la temperatura de un día caluroso sea 100 grados Fahrenheit, se comunica con mayor énfasis la idea de calor que cuando se dice es 38 grados centígrados para los americanos, los gringos. Al igual que mucho del sistema de unidades inglesa, la escala Fahrenheit está relacionada con los seres vivos, con los seres humanos. Bueno, aquí está, mire. Temperatura de ebullición en el agua 100 grados centígrados, aquí son 212 grados Fahrenheit. Aquí la temperatura del 0 Fahrenheit equivale a menos 17.8 grados centígrados. Esa es la de congelación. Aquí el 0. El 0 es, y entonces aquí 32 grados Fahrenheit es congelación del agua, mientras que los Celsius son 0. Sigamos porque acordémonos que son 2 diapositivas. La cantidad que indica lo caliente o frío que está un objeto con respecto a una norma se llama temperatura. Ojo, la temperatura no es energía. Realmente, la temperatura nos sirve para decir si está caliente o frío. El primer medidor térmico para medir la temperatura, el termómetro, fue inventado por Galileo en 1602. La palabra térmico proviene del término griego para indicar calor. Tiene que ver, obviamente temperatura tiene que ver con calor, pero no es lo mismo. Cuidado, calor y temperatura no son lo mismo. El uso del popular termómetro de mercurio en vidrio se difundió 70 años después. Es posible que los termómetros de mercurio caigan en desuso durante los próximos años por el riesgo de envenenamiento con mercurio. Lastimosamente se utilizan en los ríos el mercurio disque para la extracción del oro y entonces lo que están haciendo es envenenando los ríos. La temperatura de la materia se expresa con un número que corresponde a lo caliente o frío que está algo según determinada escala. Casi todos los materiales se dilatan, ojo con eso, ¿qué significa dilatarse? Que al calentarse aumentan su tamaño. Y usted dice, ay, sí, claro que sí. O sea, se dilatan o expanden y cuando se enfrían se contraen. Cuando se elevan sus temperaturas y se contraen cuando éstas bajan, lo que acabo de decir. Así, la mayoría de los termómetros miden la temperatura debido a la expansión o contracción de un líquido. Por eso utilizaban el mercurio, porque el mercurio al calentarse se dilata y al enfriarse se contrae. Entonces, que es más fácil medir con un termómetro de mercurio, pero pues con lo que dice aquí, parece que afortunadamente lo va a cambiar. Que suele ser mercurio o alcohol teñido en un tubo de vidrio con escala. Bueno, y llegamos a la última diapositiva. En la escala internacional, la que se usa más comúnmente en la actualidad, se asigna el número 0 a la temperatura de congelación del agua, ya lo habíamos dicho, y el número 100 a su temperatura de ebullición, a la presión atmosférica normal. Ojo, porque ahí afecta la presión atmosférica. Eso es en los Celsius. El espacio entre las dos marcas se divide en 100 partes iguales llamadas grados. En consecuencia, un termómetro calibrado, como acabamos de describir, se llama termómetro centígrado. De centi, o sea, centésimo. Repetimos, ¿de dónde salió la escala Celsius? Que cuando el agua se congeló era 0 y cuando ebulle, o sea, comienza a hervir 100 grados centígrados, cogieron esos dos, lo dividieron en 100 y ya.
Sin embargo, bueno, aquí centi viene de centésimo y grados de medida. Sin embargo, ahora se llama termómetro Celsius, ya lo que había dicho, en honor al científico que sugirió dicha escala, el astrónomo sueco Anders Celsius, 1701, 1700, bastantes años hace. En Estados Unidos hay otra escala muy popular. En ella se asigna el número 32 a la temperatura de congelación del agua y el número 202 a su temperatura de ebullición. Esta escala la tiene un termómetro Fahrenheit en honor a su ilustre creador, el físico alemán Gabriel Danel. Extraño que le habían dado Fahrenheit siendo un alemán, pero bueno, la escala en Fahrenheit quedará obsoleta, o sea, que se va a acabar cuando Estados Unidos termine de adoptar el sistema métrico. En Celsius la temperatura de congelación es 0 grados centígrados y la ebullición del agua es 100, ya lo habíamos dicho.